Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Física de Tercero. Inicio de clase. Como es de costumbre, hacemos las presentaciones formales del curso. Allí vamos a ventilar asuntos tales como el horario comprendido del curso, el plan de evaluación, la forma de cómo van a ser evaluadas las estrategias, canales de comunicación pertinentes. Posteriormente pasaremos a definir conceptos básicos indispensables para desarrollar este curso. Y finalmente analizaremos el concepto análisis dimensional en toda su extensión, ejercicios teóricos y prácticos. Quien les habla es el profesor Pedro Angulo, cuyo canal de comunicación de forma directa es a través de este número de celular que están observando ahora mismo y que lo estoy indicando a través del apuntador. Por favor, tomen eso en consideración. Cualquier duda respecto del curso pueden comunicarse a través de ese medio y pronto yo le haré resolver o despejar sus dudas, claro está. Además, es indispensable que todos y cada uno de los integrantes de este curso me envíen por este dispositivo, claro está, sus correos electrónicos. De verdad que se hace bastante indispensable esa situación. Ahora bien, como le estaba indicando, mi nombre es Pedro José Angulo Landaeta y el curso que vamos a trabajar hoy en día es de Física de Tercero. Su horario es para los días sábados, inicialmente, de 9 a 11, lo cual va a ser cambiado. En lugar de ser los sábados, lo vamos a hacer los domingos. Pero las horas, el horario se mantiene constante, ¿oyó? Va a ser de 9 a 11. Lo realmente particular es lo siguiente. Las clases no van a ser continuas, de 9 a 11. No vamos a tener 2 horas de forma continua, sino vamos a tener una pequeña interrupción que le podemos llamar un receso escolar. Es como un descanso y va a ser de esta forma. Vamos a tener una primera sesión de clase que va a estar comprendida de las 9 hasta las 9:40. Allí tenemos nuestro receso, que es de 20 minutos, para posteriormente continuar con nuestra segunda sesión desde las 10 hasta las 10:40. Entonces, pendiente con ese detalle. Las clases estarían desde las 9 hasta las 11, pero con esa salvedad, pues, tenemos como un pequeño descanso de 20 minutos. Una primera sesión de 9 a 9:40 y luego con ese periodo de descanso de 20 minutos para entrar nuevamente a la segunda sesión de 10 a 10:40. Esto es por razones obvias, ya que es la política de administración de la plataforma por la cual estamos utilizando y estamos desarrollando estas clases online, que es la plataforma Zoom. Entonces, por favor, tomen estos registros que me parecen que son bastante importantes. Le vamos a dar un tiempo prudente a fin de que tú puedas copiar. Bien, espero que hayas copiado y recuerda,
Aún cuando las clases, nuestro horario estaría comprendido de 9 a 11, recuerda que hay 2 sesiones. Cuando digo que hay 2 sesiones es porque tenemos 2 conexiones a través de la plataforma. Una que se inicia a las 9 para finalizar a las 9:40. Y luego un pequeño receso con la finalidad de hacer una segunda conexión para empezar la segunda sesión. En este caso vamos a empezar a las 10 para finalizar a las 10:40. Ahora bien, plan de evaluación. La primera estrategia que está planificada la hemos denominado participación online. Esta participación online queda constituida por 2 aspectos significativos. Primer aspecto, consiste en que tú te conectes e intervengas oportunamente, porque las intervenciones son a tiempo real, es decir, en la medida que se van desarrollando los contenidos, usted puede hacer una intervención, por ejemplo, levantar la mano virtualmente o intervenir, indicando que no comprende tal o cual proceso, que se le repita, o, bueno, sí, claro, son intervenciones directas y que son contestadas a tiempo real. Digamos que simula una participación a un encuentro presencial. Es muy importante esto, entonces. Entonces recuerda que la conexión y la intervención tiene una valoración, si lo quieres ver de esa forma, de 10 puntos. Porque los otros 10 puntos corresponden a la elaboración de un portafolio. Las dos sumadas te dan los 20 puntos. 20 puntos simplemente por conectarte y participar. Por ahí tienes 10 puntos. Más los otros 10 estarían repartidos en la entrega del portafolio. ¿Qué es el portafolio? Ya los estudiantes están habituados, quienes han sido mis alumnos anteriormente, saben que el portafolio es un registro de las clases que se están desarrollando online. Observa, fíjate, aquí dice clases online. Más específicamente, el desarrollo de las clases online se va a entender que son todo el contenido que el profesor transmite a través del lienzo virtual, mediante esta pizarra que estamos. Por ejemplo, todo esto que estamos desarrollando hoy en día, todo esto que aparece escrito en el lienzo virtual, constituye lo que es una clase online. Otro punto que se considera en el portafolio serían los apuntes. Los apuntes son consideraciones que no están en la lámina original, sino que el profesor lo introduce. Por ejemplo, en el momento que yo digo aquí, por decir cualquier cosa, estoy diciendo hola, fíjate, estoy escribiendo hola. Justamente en ese momento, esto es un apunte, porque no forma parte del contenido original de la lámina, sino que el profesor lo está introduciendo. Realmente estas consideraciones que se introducen, que no pertenecen al contenido de la lámina, son estimaciones que el profesor estima conveniente aclararlas. Entonces, eso es lo que constituyen apuntes. No son contenidos de las láminas originales, sino que se va desarrollando en virtud del calor del desarrollo de la clase. Además de eso, debes hacer 2 ejercicios extra. Hemos considerado ejercicios extra aquellos ejercicios que son escogidos de libre elección por cada estudiante al finalizar un tema. Entonces, por cada tema, usted debe realizar 2 ejercicios extra. Esto con la intención de que para reforzar sus procesos de aprendizaje, ¿ok? Y se vea obligado a estudiar los contenidos de tu separata y los ejercicios que contienen la misma. Entonces, el portafolio constituyen estos 3 aspectos fundamentales. Escribir la clase online, que es el contenido que se desarrolla mediante las láminas virtuales y que te llega a ti a través de una pantalla, en el caso que estás utilizando tanto un teléfono como una computadora personal o laptop. Apuntes, que ya te había indicado anteriormente que es a esto como que está aquí, no pertenece
al contenido original de una lámina, sino que se introduce dependiendo del dinamismo de la clase. Y 2 ejercicios de libre elección. A eso constituimos la primera estrategia denominada participación online. Una segunda estrategia estaría focalizada o enfocada en un examen parcial. Ese examen parcial básicamente va a tener referencias de tipo teórico, va a ser muy rápido y su ejecución va a ser por intermedio de la internet. Por eso que al inicio de la clase fui muy insistente en que tomaras apuntes, o mira aquí te lo estoy indicando con el apuntador, que tomaras apuntes de mi número celular, a fin de que me hicieras llegar tu correo electrónico. Porque para ejecutar este examen online, fíjate, porque es un examen online, a la cual le hemos denominado examen parcial, necesito el correo con el fin de habilitar todos los procesos administrativos para que lo presente. Entonces, de esto tenemos la segunda evaluación, la segunda estrategia denominada examen parcial. Ejecución por internet le he denominado, he focalizado eso para que te orientes, que es un examen de orden teórico y si acaso uno que si otro ejercicio cuya manipulación va a ser bastante sencilla y es un problema que se hace muy fácil aplicando la técnica del papel y lápiz para que conteste estos exámenes. Y finalmente, el examen de rigor, que es el de final. Este sí es un examen netamente práctico de resolver ejercicios y va a ser ejecutado en el calor de tu hogar. Lo vas a realizar en tu hogar. Una vez que finalice, tú lo envías nuevamente por el medio disponible. Ahora, este medio disponible hay que aclararlo. Siempre vamos a estar utilizando como recurso el dispositivo móvil y no vamos a utilizar la red social que es el WhatsApp. Por ello nos vamos a estar comunicando. De hecho, voy a estar formando un grupo de estudio para hacerles llegar todas las incidencias del curso. Entonces, espero que tomen nota y todas las consideraciones que se han hecho hasta el caso para que sepas cuáles son las formas de evaluación, tu horario y la persona quien está aquí escribiéndole, perdón, quien está hablando con ustedes de forma virtual es el profesor Pedro Angulo. Entonces vamos a dar un tiempo prudente, si acaso de 1 minuto, a fin de que puedas copiar. Otra observación importante. Si no logras copiar todo, es decir, que tu trabajo de registro quede inconcluso, yo te recuerdo que estas clases están siendo grabadas y se te va a colocar a tu disposición a fin de que tú las ubiques en aquellos aspectos que quedaron inconclusos, entonces tomas la pausa correspondiente y las completes. Es decir, aquellos aspectos que quedaron inconclusos, usted lo complete mediante la ubicación de las clases online. Perdón, las clases que se están grabando por video. Bien, es un video que se va a registrar y se te va a colocar a tu disposición. Las clases online básicamente son clases de tiempo real, clases en las cuales usted puede interactuar en la medida que se van desarrollando. Mientras que los videos es el registro, el almacenamiento de esas clases online. Entonces pierde la esencia de la interacción a tiempo real. Son 2 cosas totalmente diferentes. Estás obligado a asistir a las clases online. No te olvides de eso. Ten pendiente. Bueno, y como siempre, ya sabes cómo es la dinámica del asunto, te vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas tomar todos los registros convenientes.
Bien, finalizadas las presentaciones de rigor, entramos directo a materia. Vamos a entrar con el concepto de magnitud. Una magnitud es toda cualidad, propiedad de un objeto tangible que puede medirse, ya sea mediante métodos directos o indirectos. Por lo tanto, el asunto de interés es la propiedad medible del objeto, que además puede expresarse por un valor numérico asociado a una unidad de referencia. En consecuencia, el dato se convierte en información científica. Además, la magnitud se puede clasificarse en fundamentales y derivadas. Bien, el concepto de magnitud es lo siguiente. Una de las características que tiene la física, porque la física es una ciencia fáctica, y ahí va nuestro primer apunte. Muy bien. Así que les sugiero que tomen esta nota muy importante. La física como ciencia es una disciplina fáctica. Claro, hay una división entre el mundo de las ciencias. Unos consideran que la ciencia se divide en formales y fácticas. Para el caso de formales, estamos atribuyendo que son ciencias que analizan objetos ideales, como es el caso de la matemática y la lógica. Y para las ciencias fácticas se considera que analiza o tiene como objeto de estudios a los hechos que ocurren. Entonces, estos hechos pueden ocurrir en su forma natural o en su forma social. Cuando estamos analizando la caída de, por lo menos, bueno, el eclipse solar, más que todo, eso es un fenómeno que está en la naturaleza. Cuando estamos analizando la fotosíntesis como elemento en la cual las plantas toman materia inorgánica para convertirla en materia de energía, pues eso está ocurriendo en la naturaleza, en la cual el hombre no tiene ningún tipo de intervención, simplemente contempla esos fenómenos a fin de poderlos explicar y más aún, poder predecir sus comportamientos. Pero lo que quiero es que te des cuenta de que estos fenómenos ocurren en la ciencia de forma natural, sin la intervención del hombre. Pero también existe otra división, que es las ciencias sociales. Entonces, las ciencias fácticas se dividen en dos, en ciencias naturales y ciencias sociales. La física corresponde al primer nivel. Es una disciplina fáctica que estudia la naturaleza. Pero es muy importante, ella estudia la naturaleza sin que ocurra descomposición en la materia. Es decir, no se va a transformar en otra cosa. Si yo estoy viendo el movimiento de un carro de 100 metros, o sea, lo estoy observando en 100 metros, el hecho de que el carro experimente ese movimiento no significa que se va a transformar de carro a camión. No, no, sigue siendo el mismo carro. Es muy importante eso. La materia no se transforma, sigue siendo ella misma. Simplemente estamos viendo el cambio de posición de la materia. ¿Ves? De eso se trata. Y eso estudia la ciencia. Y una de las maneras de acercarse a ese estudio es midiendo, haciendo registros cuantitativos. Esos registros cuantitativos son números que están acompañados de unidades. Escucha, son números que están acompañados de unidades. En todo caso, un concepto que es de vital importancia en la ciencia como disciplina fáctica es precisamente eso, en hacer registros de mediciones. Pero ¿qué es lo que se va a medir? ¿Cuál es el patrón que se va a medir? ¿O cuál es la propiedad que se va a medir? Bueno, de eso se trata. Vamos a tener
un elemento, fíjate, quiero que veas lo siguiente, vamos a pasar a otra nota muy importante y la voy a pasar de color rojo para que vea. En la naturaleza, mira, voy a poner eso muy importante. Fíjate, en la naturaleza ocurren hechos. Bien, ocurren hechos, aquí está. Una manera de acercarse la física a esos hechos, fíjate, una manera de yo acercarme a ellos es a través de la magnitud. Porque la magnitud va a ser el estudio, fíjate, con la magnitud yo me acerco a los hechos, pero de una forma cuantitativa, de una forma numérica, porque lo voy a medir aquí. La intención es activar un proceso de medición. Puse con rojo para indicarte la importancia de lo que estamos analizando. No es simplemente un concepto más, no, no, no. La magnitud encierra consigo mismo un proceso de medición. Un proceso, fíjate, un proceso de medición, que para que se active ese proceso de medición debe existir una cualidad en la cual yo pueda medir. Y no solo eso, que existan los instrumentos para medir esa cualidad. Entonces, por eso que me detengo en este detalle. Todos los registros de la física se basan justamente en ese proceso de medición. Un proceso de medición que deben existir instrumentos para su medición y acompañado de ese instrumento un soporte teórico que me permita medir. Ejemplo, si yo deseo saber la velocidad de un automóvil o de un coche, en primer lugar, debo acercarme cómo medirlo. Ah, bueno, pero es que ya yo sé que existe un concepto que se llama velocidad, rapidez, que me permite ver qué tan rápido cambia de posición el objeto. Ah, ya, claro. Y existe un instrumento que me permite medir esa velocidad, que se conoce con el nombre del velocímetro, que todos los coches lo tienen. Y que cuando tú estás manejando te das cuenta de que es una pequeña aguja en el caso de que sea analógico, porque en el caso de que sea digital te está haciendo registros mediante números. ¿Ves? Entonces, pero la idea fundamental es que existe un instrumento para medirlo, porque hay una cualidad creada con ese propósito. Entonces, esto es muy importante en el campo de la física, sobre todo las mediciones de orden cuantitativo. Bien, vamos aquí a borrar esta. Bueno, primero, como siempre, vamos a darte un tiempo prudente a fin de que puedas hacer tus registros. Bien, vamos a preparar el lienzo para la próxima lámina y continuar con el avance de los contenidos. ¿Ya está listo? Análisis dimensional.
El análisis dimensional se ocupa del concepto de magnitud. Vuelve a aparecer el concepto de magnitud, mira. Pero ya sabemos, aquí me voy a detener un poco para hacer orientaciones que corresponden a la lámina anterior. Ya te dije que la física es una ciencia fáctica que mide o trata de estudiar a la materia sin que ocurran cambios internos en ella misma. Y un concepto de poderse aproximar a ese concepto, a ese estudio, se hace a través del concepto de magnitud. Ah, pero es que la magnitud me permite medir. Es un proceso de medición. Pero ya sé que para que ocurra un proceso de medición, debe existir una cualidad que ella mide. Ah, ya, ok. Esa cualidad se conoce con el nombre de dimensión. Pero a esa cualidad tiene una unidad de referencia, que son las unidades. Entonces, todo objeto que es de interés para la física debe ser medible. ¿Y qué denominamos que sea medible? Que tenga dimensión y que tenga unidades. No te olvides de eso. Entonces, de eso se trata el estudio del análisis dimensional. Volvamos a empezar, fíjense. Análisis dimensional se ocupa del concepto de magnitud, dimensión u homogeneidad de ecuaciones físicas. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas, operativas. Dos miembros de una igualdad de la ecuación deben tener la misma dimensión. Y con el análisis dimensional puedo yo deducir fórmulas. Bueno, acá lo que nos está indicando es lo siguiente. Como para el concepto de física lo importante es la magnitud, porque con ello nos permite acercarnos a la materia sin que ocurra cambios en su estructura interna. Ah, bien, es la magnitud. Pero hay alguien quien supervisa la magnitud. Ese alguien que supervisa la magnitud se llama el análisis dimensional, que es como especie de un elemento orientador, el cual permite al científico indicar que estás en el camino correcto. Oye, estás utilizando las dimensiones correctas, estás utilizando las unidades correctas, por lo tanto, el acercamiento físico hacia la materia es de forma correcta. Entonces, de eso se trata el análisis dimensional. Es un operador de vigilancia, pues, podemos indicarlo de esa manera. Pero ese operador está por encima un sistema internacional de unidades. Fíjate, un sistema internacional de unidades. Es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo. Está constituido por 7 unidades básicas, más un número ilimitado de unidades derivadas, de las cuales 22 tienen nombres especiales. Prefijos para denotar múltiplos y submúltiplos de las unidades y reglas para escribir el valor de las magnitudes físicas. Entonces, para ir aclarando esta situación, primero haz los registros correspondientes. Trata de tomar estas observaciones importantes a tu cuaderno. Es decir, te estoy recomendando de que estos conceptos los copies en tu cuaderno. Vamos a darte un tiempo prudente para tal propósito. Bien, continuamos en el avance. Ahora, como el problema central ha sido la magnitud,
aparece aquí un nuevo concepto que denominamos magnitudes fundamentales. ¿Qué significan las magnitudes fundamentales? Es aquella que no se puede definir mediante otras. Por lo tanto, son independientes. En este curso vamos a estudiar 3 que son fundamentales. Esas son el espacio, la materia y la duración que invierte un científico para observar el fenómeno. Entonces, estos son lo que yo te digo, son hechos que están en la naturaleza. El espacio, la materia y la duración. Obviamente la física se encarga de estudiar la materia sin que ocurra alteraciones en su estructura interna. Bien. Una manera de acercarse al estudio físico es a través de las magnitudes fundamentales, de ese concepto. Veamos. Los elementos que están en la naturaleza y que son del interés para el científico es el espacio, materia y la duración que invierte el científico en observar el fenómeno. Ahora, hemos hablado de la dimensión. Bueno, la magnitud tiene dimensión y unidad. ¿Cuál es la dimensión de la magnitud en el espacio? Eso se llama longitud. ¿Cuál es la dimensión de la materia? Masa. ¿Cuál es la dimensión de la duración que invierte el científico para observar el fenómeno? Tiempo. Entonces, la dimensión son cualidades que están presentes en un hecho muy concreto. Particularmente en el espacio, la dimensión es longitud y observa detenidamente. Este es el símbolo que vamos a emplear. Siempre para la dimensión se designan letras mayúsculas. El espacio tiene una dimensión que es longitud, que se denota con esta letra mayúscula L. La materia tiene una dimensión que es objeto de estudio, que es la propiedad, que es la cualidad que vamos a medir, y la designamos con la letra mayúscula M. La duración de observación, el detenimiento que hace el científico a fin de comprender ese fenómeno, se denomina tiempo. La dimensión es tiempo. Se denota con la letra mayúscula T. A estas dimensiones se le asocian unas unidades que son patrones de referencia. Para la longitud se le asocia M de masa. Perdón, para longitud se le asocia la dimensión, la unidad metro. Para la masa se le asocia la unidad de kilogramo. Para el tiempo se le asocia la unidad de segundo, S. Muy bien. Y estas son unidades fundamentales. Para las magnitudes derivadas, el concepto está bastante claro, fíjate. Aquellas que se definen a través de las magnitudes fundamentales, es decir, son derivaciones de las fundamentales. Entre ellas tenemos, fíjate, la velocidad. Su dimensión es L mayúscula, T-1. Esto es bueno aclararlo. Cuando yo estoy analizando la dimensión, que es la cualidad, la propiedad con la cual me acerco al objeto de estudio, lo hago con letras mayúsculas y todo escrito en una línea. Ya. En las unidades no ocurre así. Fíjate. La unidad de la longitud es metro. La unidad del tiempo es segundo. Y yo acá, en física,
no es que vamos a decir metro sobre segundo. No, en física se lee de esta manera. Metro por segundo. Las divisiones es por en física. Esto se lee de esta manera. Metro por segundo. Y sí, las unidades sí se pueden expresar en forma de cociente. La dimensión no. Pendiente con eso. Este es un análisis aquí. Cantidad de movimiento, fíjate. Su dimensión es masa, longitud, tiempo a la menos 1. Ah, aquí lo tienes. Su unidad es metro por velocidad. La aceleración, aquí vemos algunas. Son algunas características que la vamos a ir viendo realmente en este momento, en este primer encuentro. No es necesario que te aprendas las unidades así. ¿Ok? Ni las dimensiones así de memoria. No, porque esto es un primer encuentro. Y estos son conceptos de física ya que se van a ir desarrollando a lo largo de este curso. Lo que sí es bueno que mantengas presente es lo siguiente, que las magnitudes derivadas son aquellas que son implicaciones de las magnitudes fundamentales. Esa es la idea fundamental. Ahora bien, te estarías haciendo una serie de preguntas, decir, bueno, pero ¿de dónde salen las magnitudes fundamentales? ¿De dónde salen las magnitudes derivadas? Aquí te voy a explicar esto más o menos de esta forma. Observa. Hay un sistema internacional. Este sistema internacional corresponde a un conjunto de científicos que se reúnen en congresos, en foros, en círculos de estudios, a fin de ponerse de acuerdo. Óyeme bien, a fin de ponerse de acuerdo de cuáles son las cualidades que se van a medir y cuáles son los patrones de mediciones que se van a utilizar a esas cualidades. ¿Me estás entendiendo? Ese es un trabajo teórico, por eso que yo digo es la referencia teórica. Eso es un trabajo teórico que ellos se reúnen para ponerse de acuerdo. Las comunidades científicas, esa es la base fundamental de su accionar. En ponerse de acuerdo. ¿Qué cosas vamos a medir y cómo la vamos a medir? Entonces, esto es un trabajo netamente científico. Ya previo a eso, a que ya los científicos tomaron ese acuerdo en indicar qué propiedad voy a medir y cuáles son las unidades que voy a utilizar de esa propiedad, entonces hay lo que se llama el análisis dimensional. Este es como una vigilancia epistemológica. Es como indicar a la comunidad o a las personas que no son científicos o a aquellos que empiezan a ser científicos a decirle el uso correcto de esas cualidades y de esas unidades de patrones de medida. Por lo menos, uno de esos vigilantes epistemológicos sería el profesor, en este caso, quien está hablando con ustedes, para indicarle a ustedes, mis alumnos, que utilicen de forma correcta tanto la dimensión como las unidades asociadas a esa dimensión. Ah, ya. Y de ahí es que surge el concepto de magnitud. Justo allí, una magnitud, pues es un número